Muy buenas tardes. Tengo un nuevo saludo que es gracia y paz. ¿Ah? La bendición que hemos descubierto que usó el apóstol Pablo en todas las cartas que mandó a las iglesias y a las personas. Menos, si se acuerdan, como dijimos a Timoteo, así que voy a bendecir también con la de Timoteo. Gracia, misericordia y paz. ¿Cómo me sorprendió de descubrir eso? Nunca me había fijado, ¿no? De qué sentimiento especial pudo haber tenido Pablo, que escribió tantas veces gracia y paz solo a las iglesias, y después con Timoteo, porque a Tito también le puso gracia y paz solamente, ¿no? Pero bueno, esas cosas que vamos encontrando en la palabra y que por ahí tienen un significado especial. A mí me parece que sí, dado que tanto afecto tiene a Timoteo. Y vamos a encontrar Timoteo también, ¿no? Y aparte de eso. Bueno, estamos buscando encontrar significados, detenernos en la palabra gracia, porque la gracia, el pensar en la gracia de Dios es algo no solo muy importante, sino que tiene que ver mucho con el amor de Dios. Por ahí hay algo que gracia, y a ver si me acuerdo de comentarlo y no me acuerdo en qué versículo era. La gracia está muy unida al amor de Dios, por supuesto, pero la gracia tiene un sentido casi un poco material cuando pensamos en gracia como un regalo, ¿no? Entonces allí podemos captar un poco más ese sentido. Y lo que vimos ayer, mucho Romanos y algo de Efesios y Filipenses, era un poco centrado, eso me di cuenta hoy, al recopilar todo, estaba centrado en el hecho de la gracia que dio Dios en la salvación. Así como el apóstol Pablo explica tanto la necesidad de justificación que tenía el ser humano, de llegar de recibir la gracia de Dios, de permitir que pudiéramos ser justos delante de Él por el sacrificio de Jesús. La gracia venía ahí unida, ¿no? Entonces, tanto en Romanos especialmente, habla de la necesidad de justificación como la de la gracia de Dios. Y hoy vamos a encontrar algunos otros matices, otras facetas del tema, pero cuando empecé a prepararlo, enganché con lo último que habíamos visto ayer, que eran los famosos versículos en los que se repite varias veces la gracia en Efesios 2, y creo que es donde más claro está ese tema de que la salvación es por gracia de Dios, ¿no? A ver, repito nuevamente, Efesios 2:7, donde dice que lo que hizo el Señor para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Otras traducciones dicen amor ahí en lugar de bondad, así que gracia y amor unidos completamente. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y era impresionante la comprensión tan completa que tenía el apóstol Pablo de todos los elementos de la obra de Dios. Está entusiastamente, digamos, hablando de que era por gracia, y enseguida acota, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, y yo voy a dar vuelta a la hoja, porque la primera del día de hoy está en Efesios capítulo 3, versículo 7. Como todo, si yo leo ese versículo solo, el 7 solo, nos queda ahí desenchufado de lo que viene hablando, ¿no? Este capítulo 3
que dice mi Biblia, el titulito agregado, Pablo y el misterio de Cristo, en el cual va a ir desarrollando el tema de lo que significó la iglesia. Tomo desde el 6, dice, es decir, de lo que está hablando, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, y acá viene hablando de la iglesia, y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. No lo dije nunca, más de cientos de veces, no se puede leer rápido esto sin pensar, rumiando, paladeando, a ver todo esto que está diciendo, gentiles y judíos beneficiarios, la posibilidad el Señor abrió desde el pueblo de Israel a todo el mundo su evangelio, participando en un mismo cuerpo y también de la promesa en Cristo Jesús. Y en el 7, porque acá yo lo que tengo preparado es el 7, dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Así que acá está regalo y acá está gracia. Pero acá está uno de los textos que encontré donde habla de él. No tenía problema Pablo, Yo me acuerdo la primera vez que leí cuando decía en Reina Valera, sed imitadores de mí. Yo digo, pero a este hombre no tenía vergüenza. Pero todo lo que él escribía a sus iglesias, aun cuando discutía y peleaba, eran todos basados en una tremenda humildad. Y él cuando decía eso, lo decía, sabemos con toda seguridad que lo decía con humildad. De este evangelio, ese de lo que Dios hizo de unir a gentiles y judíos, llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todo, así que por si alguien quiso pensar que hablaba con orgullo, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Una afirmación donde llega a la gracia de poder predicar a todas las naciones, hasta hacer entender todo el plan de Dios, ¿sí? La carta a los Efesios, por eso es tan rica, tan llena de contenido. Así que acá está el humilde testimonio que de discípulo el apóstol Pablo llegó a ser servidor, que es el desafío, es hacia donde vamos todos nosotros. Él en un grado superior de posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, y entonces empecé a encontrar unos cuantos textos en los cuales él habla de sí mismo, ¿sí? Así que me voy a Primera de Timoteo. También, algunas de las cartas, Pablo tiene mucho más esa cosa de conversación con los hermanos, y también en las cartas a sus discípulos especiales que fueron Timoteo y Tito. Bueno, Primera de Timoteo 1:12, empiezo a leer desde el 12, porque a donde voy es al 14, pero dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Miren que es bastante parecido a lo que dice en Efesios 3:7. Me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente, y acá vuelve a confesar su pasado, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Bien, ¿sí? Honesto total. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué?
porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Qué buenísimo, y qué bárbaro esa descripción, porque, a ver, la mente se nos va a Hechos, donde hablaba de él cuando estuvo de acuerdo con que se matara a Esteban, cuando él iba con cartas hacia Damasco, para que tener autoridad, con autoridad para perseguir a los cristianos hasta la muerte. Entonces él se define como un incrédulo que actuaba con ignorancia. Por eso y porque el Señor tenía tan grande misión para él, es que se le presentó audiblemente en el camino a Damasco para que ese velo de ignorancia, que Pablo tenía, se descorriera, de tal manera que él pudiera entender. Recién ahora con este tema me di cuenta, él habrá recordado los cantos del siervo de Isaías. Él conocía todo el Antiguo Testamento, era un sabio, un erudito. Se le descorriera el velo para poder entender todo lo que Isaías había dicho en Isaías 53, y todas las menciones de Miqueas cuando habla de Belén, todo eso que él, por incredulidad y por ignorancia, no había podido ver. Creo que está bueno eso para pensar en las personas que quizás tenemos cerca y no pueden llegar, no pueden llegar. Hay temas de incredulidad, hay temas de ignorancia. Bueno, pero acá viene un pero, el 14, nuestro versículo es: pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Acá de nuevo vuelve a hablar de derramarse, ¿sí? No como un regalo de paquetito con una cinta, sino como algo que se derramaba, la gracia con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Acá no está la esperanza, de amor, fe y esperanza, de las 3 virtudes teologales que han marcado la Iglesia Católica, pero acá está de una manera muy vívida, porque viene de su propia experiencia, el tema de unir la gracia de Dios con la fe y el amor de Cristo Jesús. Hermosísimo ese testimonio. ¿Es todo? No, hay más. Vamos ahora a 1 Corintios, a ver si no se me escapó el tercero. Muy bien, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, a ver, los que conocen la Biblia, es el capítulo que habla de la resurrección, que si Cristo no se resucitó, vana es nuestra fe, y muchas cosas acerca de la futura resurrección. Pero antes, él comienza este capítulo hablando de muchas cosas, de cómo el Señor se mostró y todo eso en la resurrección. Y empieza con el 9, lo personal, cuando él desea abrir lo personal. Admito, dice, 1 Corintios 15, 9, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo había dicho antes a Timoteo, antes o después en tiempo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa, o sea, no fue sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, toda la lista que habló de los apóstoles y todo eso. He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. La gracia de Dios que está conmigo. Impresionante. Ahora, contexto, está escribiendo en la primera carta a los Corintios, cartas que fueron del principio de su ministerio. Corinto, la ciudad tan importante de Acaya,
donde tanto habla él de a los de Acaya, ¿eh? A donde hizo un gran trabajo y a quien dedicó estas 2 cartas con muchísimo contenido y con muchísimos problemas, ¿sí? Esta confesión de que va del más insignificante a que ha trabajado con más tesón, porque él ya sabe todo lo que hizo. ¿Se acuerdan? Salió de Jerusalén, pasó por Antioquía, recorrió la provincia de Asia, un montón de iglesias, hasta que en el segundo viaje, fue a Chipre, un trabajo inmenso, hasta que en el segundo viaje el Espíritu le habla y le dice que cruce a Europa. Ahí conoció a los corintios. Primero empezó por Filipos, después fue a Tesalónica, después fue a Corinto. O sea que todo ese trasfondo permite que Pablo diga que en su historia fue el más insignificante, pero que después, a esta altura, cuando está escribiéndoles, he trabajado con más tesón. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Tiene tanto valor esta frase cuando nosotros estamos leyendo y entendiendo con la revelación de Dios lo que nos está diciendo en el contexto. Bueno, 4. Y si hablé de Pablo abriendo su corazón, ni contar con 2 Corintios 12, a ver de dónde lo tengo. Empezamos 2 Corintios desde el 5, y vamos a empezar desde el 5. En el 1, 12.1, estos capítulos de 2 Corintios son, por ahí leí que deben haber sido una parte o otra carta, porque está enfrentándose muy fuerte a aquellos que están dudando de su ministerio. Entonces, hay una primera parte en 2 Corintios con una predicación maravillosa, doctrinal, y que habla mucho de la gloria de Dios, de la sabiduría. Y después en estos capítulos últimos es donde hay un planteo muy fuerte a líderes o problemas que no sabemos exactamente, pero en los cuales es como que él está defendiendo su ministerio. Y acá, en este contexto, es donde Pablo cuenta algo que ahí sí que era lo más personal que había dicho. Al comienzo acá, que no vale la pena acá, pero habla de una experiencia espiritual donde habla que él fue al tercer cielo, no está muy explicada, no está muy claro, pero habla como que tuvo una revelación muy grande que el Señor le permitió. Y entonces por eso en 12.5 dice, de tal hombre, ese que vio todas esas cosas, podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. No lo había dicho antes en lo que leímos, ¿no? En Corintios, en Timoteo. Acá habla de sus debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Esta es parte de su confrontación con líderes de la iglesia porque lo estaban cuestionando. En el 7 es donde va profundizando en su vida. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Esto los eruditos han considerado una enfermedad, quizá algo en los ojos, porque por ahí habla de que él escribió con grandes letras. Bueno, no se sabe exactamente de qué hablaba, pero bueno, es una explicación, hablando de que Satanás lo estaba molestando con esa debilidad en su cuerpo, para que, como un tormento, como un tormento. 3 veces, uno de los versículos más conocidos, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. 3 veces. Él no estaba clamando como la viuda que estuvimos viendo en las parábolas. 3 veces le rogué al Señor, pero tuvo respuesta del Señor de esas 3 veces. Él me dijo,
te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa respuesta del Señor es para tomarla en oración y pidiéndole su gracia para entender cuando no hay respuesta a aquello que pedimos, aunque tengamos fe, porque no hay duda de la fe del apóstol Pablo, pero en determinadas circunstancias, acá está en la palabra esta respuesta. Y él dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Es tan fuerte y tan importante esta confesión, podría haberlo guardado, pero él estaba defendiendo su vida, su ministerio y su absoluta sometimiento a la voluntad de Dios en su vida. Por eso el Señor también de la misma manera lo confortaba diciéndole, no te preocupes que mi poder, y ahí está hablando de la gracia, mi gracia va a ser la que te va a sostener. ¿Sí? Impresionante cada vez que leo 2 Corintios 12. Bueno, nos vamos ya leímos 4, vamos a Tito. Tito, el otro de los queridos siervos con los que él habla, pastores, sí, pastores era Tito. A ver, Tito 2, del 11. Acá ya no creo que era, si no me olvidé, ya no está hablando de nada personal, hay una gran enseñanza, tanto a Timoteo como a Tito, pero Tito más, fortaleciendo su enseñanza para lo que esperaba que tuvieran de valores, de fe, de firmeza los creyentes. Y dice, en 11, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Acá conectamos con toda la enseñanza de Romanos especialmente, su gracia trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Miren esas cosas que está hablando Pablo en el siglo I, la gracia de Dios. Salvación, y entonces salvación y vida nueva. Ahí está hablando de vida nueva. Y claro, mira un poquito más arriba y dice, a los jóvenes, exhórtalos, dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sabio e intachable. Subrayé estas palabras. Valores que necesita nuestro tiempo. Qué poco. Integridad, seriedad y mensaje sano e intachable. Estas cosas que la Iglesia cristiana tiene que levantar en el testimonio de sus miembros, por supuesto, y también en la enseñanza a todos, desde la familia. Bueno, así que acá en Tito encontramos que de nuevo habla de la gracia, pero habla para la salvación y para la vida nueva. Bueno, Tito y Santiago. Sí, ya lo leímos cuando estuvimos trabajando sobre Santiago, pero interesante las dos menciones de la gracia acá. Santiago 4, ¿cómo vimos Santiago? Que yo ya me estoy olvidando, me parece que vamos a tener que hacer algunas repeticiones cuando trabajamos unos cuantos días sobre Santiago y el tema de Santiago 4, después de haber hablado de la lengua, de la sabiduría, tenemos donde habla de someterse a Dios. Y cuando los trata de la mejor manera, le dice, oh gente adúltera, así nomás, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? La misma línea, tiene acá Santiago, la misma línea del apóstol Pablo, Santiago, en hablar a la iglesia donde él estaba hablando,
con mucha firmeza acerca del comportamiento. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. O creen, y acá está este versículo, hay que leerlo muy despacito, iba a decir intrincado, pero no sé si es exactamente, pero dice, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. ¿Eh? Por ahí algún comentarista dice que no está muy claro si es al Espíritu Santo que hizo morar en nosotros, pero por lo menos mi traducción dice Espíritu con minúscula. Me pareciera que está hablando del espíritu que tenemos, que somos espíritu, mente y cuerpo. ¿Eh? Entonces dice, o creen que la Escritura, porque está hablando de la amistad con el mundo, está hablando de una vida cristiana que tiene que desligarse completamente del mundo. Entonces, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. ¿Eh? O sea, Dios le dio espíritu al ser humano y ama ese espíritu, porque, a ver, agrego, a ver si está bien la interpretación, pero por ese espíritu que hizo morar en nosotros es que Dios se puede relacionar con nosotros. ¿Eh? Nuestra relación alineada es el Espíritu de Dios se relaciona con nuestro espíritu y de allí influye a la mente y de allí llega hasta la salud del cuerpo. ¿Eh? Así que dice, de nuevo porque no hay otra que masticarlo, hasta que lleguemos a la gracia. Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. ¿Y cómo hacemos para desligarnos de la amistad con el mundo? Dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Si hemos pasado por alto todas las veces que leemos la palabra gracia en el Nuevo Testamento, que la tomó el apóstol Juan primero para presentar a Jesús, pero si lo tomamos así, este versículo acá de Santiago, Santiago tenía claro que tenía que decirles, Dios ama el Espíritu que puso y nos da su gracia, su ayuda. Y acordémonos que esto viene de la idea de someterse. Y entonces acá cita un versículo de la Escritura. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Salmo 138, 6. Me lo anoté para no tener que ir a mirar las referencias que las tienen en letra chiquitita. Así que desenvolvimos todo esto. Y ya lo habíamos hecho, pero no tan a fondo cuando leímos Santiago, porque veníamos leyendo todo Santiago. Esa cosa que Pablo dice, cuidado con la amistad con el mundo, con las cosas que son ajenas a Dios, porque Dios ama ese espíritu que nos dio a nosotros, nos ayuda con su gracia, siempre y cuando tengamos humildad en recibir su gracia, su enseñanza, su fortaleza. Y el que da la enseñanza es el Espíritu Santo. No lo puso acá Santiago, pero ahí está porque nosotros lo sabemos. Así que nos quedamos con lo último. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y el último de esta idea dice, así que sométanse a Dios, ahí se resistan al diablo y huirá del que. Bueno, cerramos la Biblia. ¡Cuánta gracia para nosotros, Dios mío! Pero tenemos que apropiarnos de ella, buscarla todo el tiempo. Muy bien, hicimos seis búsquedas de versículos con gracia en el día de hoy. Seguimos y tenemos, creo que para 2 días más tenemos. Que Dios los bendiga. Seguimos con toda la programación, disfrutando de estos días que el Señor nos ha dado. Hasta mañana.